Es sin duda una pena terrible que en los colegios de los niños, después de tantos años, no hemos aprendido a enseñarles a administrar el dinero. A mí algo que me llamó muchísimo la atención es cómo te asignabas incluso para ti mismo un nivel de sueldo. Sí, el sueldo dentro del sueldo es una súper polémica. Papá, necesito un traje. Dijo, no tengo dinero para eso. Ese fue el shock más importante en la parte financiera. Me enseñó que uno, es mi responsabilidad administrar mi dinero. 2, siempre vas a tener oportunidades para gastártelo. 3, tienes que invertir y crecer patrimonialmente. Venga, bienvenidos a este episodio donde vamos a tratar uno de los temas que a mí más me gustan, Pepe, y tiene que ver con cómo hacer titanes financieros en casa. Me encanta porque además es parte de lo que hago, ¿no? En el día a día con mi side business. Sin duda es un tema importantísimo, ¿no? ¿Cómo le vamos a ayudar a nuestros hijos a que no cometan los errores que cometimos? ¿Cómo les ayudamos a que entiendan cómo funciona el dinero? Y bueno, ahí les vamos a contar mucho más. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención desde que te conocí. Me hablaste de cómo administrabas tu lana en tu casa. Y bueno, había algunas cosas que más o menos yo coincidía, pero me acuerdo que lo hicimos incluso en una cena donde estaban las mujeres presentes. Sí. Y entonces pusimos un debate espectacular en medio. Y a mí algo que me llamó muchísimo la atención es cómo separabas cada uno de los buckets conceptualmente para cada uno de tus hijos, para tu esposa, y cómo te asignabas incluso para ti mismo un nivel de sueldo. Sí, el sueldo dentro del sueldo es una súper polémica. Sí, efectivamente, yo creo que lo que tienes que entender y lo primero que tenemos que hacer para saber administrar nuestro dinero es entender que cada cachito de ese dinero está para algo. Entonces hay que separarlo, hay que agruparlo, hay que destinarlo para ciertas cosas, ¿no? Y la gente de alguna manera lo hace naturalmente, ¿no? Te cae la lana y entonces separas lo de la renta. Te cae la lana y entonces separas lo de el celular, la luz, el agua, el gas. Bueno, hay quien ni siquiera lo hace, pero Sí, sí. o te cae la lana y la tienes ya gastada, ¿no? O te cae la lana y la tienes ya gastada. Entonces es el rat race, ¿no? Entonces ya me la acabé, ¿no? Me llegó y se me desapareció. Me parece súper frustrante, ¿no? Porque además, imagínate, llegas a la quincena, güey, ¿no? Y a todos nos ha pasado, Y se va la Me quincena. pasó muchas veces a mí. No, y se va ese día. Puta madre, es terrible, ¿no? Así, te quedó el 10% de lo que habías ganado. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a empezar por la parte de los niños, ¿no? ¿Cómo enseñarles a los niños? Sí, pero a mí me gustaría decir algo que es bien importante. Seguramente en este podcast no van a escuchar una receta de cocina. No te vamos a dar las cantidades, no te vamos a dar exactamente lo que debes de hacer. Lo que creo que tenemos que decirle al público es cuáles son las reglas básicas en casa que debes de seguir y cómo esas reglas te han ayudado tú, por ejemplo, en tu side business, a asesorar, pues seguramente muchísima gente, debes de tener cientos de clientes y de todos perfiles, familias de todo, familias funcionales, disfuncionales. Y además a mí me encantan un par de historias que seguramente vas a contar más adelante, una de tu papá y otra de tu abuelo. Pero bueno, venga, empecemos. Venga, yo creo que sí, tienes razón, las bases, ¿no? No, es muy difícil pensar en que existe una receta, ¿no? Con los ingredientes en la proporción exacta y con un proceso a partir del cual todo mundo se va a volver rico. Yo creo que cada persona en lo individual es un universo. Entonces, esas recetas de ahorra el 30%, ahorra el 15%, no te gastes más del 10%, no te no sé qué, puta, es terrible, ¿no? Porque no sé si aplican, depende del contexto, de la situación en la que estás, de lo que quieres lograr con eso. 100%, ¿no? En el tema de educación financiera yo siento que es como cuando mi papá me regañaba en la casa y me limitaba y me cagaba porque yo veía a mi papá sacar en una cuenta, llegaba a la cuenta del restaurante y literal sacaba 10 tarjetas de crédito para ver cuál pasaba, cabrón. Hijo, y yo decía, pero ¿por qué el tema de educación financiera tiene que ser tan complicado y tan aburrido cuando quizá los principios son mucho más de generación de un hábito y un orden en casa? Total, y es una tristeza que el sistema no ayuda, ¿no? El sistema está creado para que gastemos. Eso es una realidad. El mundo se trata de gastar, ¿no? Y todos tenemos que estar lo suficientemente vivos para pagar impuestos y lo suficientemente muertos, ¿no? Para seguir produciendo en la economía. Entonces, así funciona y hay que aprender a jugar ese juego. Es sin duda una pena terrible que
después de tantos años no hemos aprendido a poner en las escuelas, en los colegios de los niños, desde niños, ¿no? A enseñarles a administrar el dinero, enseñarles a tomar decisiones, por muy simples que sean, sobre los recursos que tienen disponibles para hacer algo. Entonces, bueno, pues nos toca a nosotros, en nuestra experiencia, ayudarles a ustedes para que ustedes, a su vez, quizás trasladen algo de esa experiencia a sus hijos y sus hijos no estén endeudados ni metidos en ese rat race del que hemos hablado. ¿Por qué no nos platicas una anécdota que a mí me encanta? Y justo antes de preparar el podcast, me hablaste un poco de ella. Por supuesto, no me gustaría que entraras en detalle en nombres. No te preocupes. Pero cuéntame la historia de cómo tu terapia financiera se ha convertido en una dinámica de alguien que es impulsivo en la compra y que no puede salir de esa impulsividad, que le va espectacularmente bien en la parte financiera, sí. pero que en la administración de su día a día es un caos. Sí, no voy a decir nombres, pero quizás esa es la regla número 1, ¿no? Hay que entender dónde estás gastando tu dinero. Y no te puede dar miedo enfrentarte a esa realidad, esa es la primera. Ahorita la profundizamos un poquito más y la platicas, tú la estructuraste muy bien cuando estábamos diseñando este podcast. Pero sí, tengo de hecho un cliente, ¿no? Para no decir nombres, al que le he venido ayudando a ver cómo administras mejor tu lana, ¿no? Y cómo empezamos a hacer ese Excelito, que todo el mundo tiene ese Excelito, ¿no? Pero vamos a hacerlo como con cierta lógica, con ciertas reglas. Y le va muy bien, muy bien, empresario, con muy buenos ingresos, con la capacidad de gasto que muchos de nosotros, incluyéndome, quisiéramos, ¿no? Y entonces hicimos la bolsita, ¿no? Para la ropa, porque me gusta comprarme ropa, dijo. Y dije, ok, pues te vas a comprar ropa, vamos a hacer la bolsita de la ropa. No te puedes comprar ropa en un mes o en 2 meses. Me acuerdo en ese entonces estábamos empezando en ceros, entonces la regla fue no te puedes comprar ropa en 3 meses, pero te prometo que en 3 meses, en un fin de semana te vas a acabar todo lo que esté en esa bolsa. Y fue y se lo acabó. Y espectacular, porque además se compró una lanota de ropa y además feliz. Y me mandaba mensajes mientras estaba haciendo el shopping, por eso tú dijiste la palabra de terapeuta. Y entonces estaba yo ahí como consejero de AA, ¿no? Siguiendo los pasos de su compra compulsiva. Y estaba feliz. Era una... O sea, pero parecía que se había ganado la lotería porque ya le había yo liberado, ¿no? el permiso de ve y gástate todo este dinero hasta que se acabe en el placer que tienes de comprar ropa. Renueva el closet. Y bueno, los mensajes son increíbles, ¿no? Era, no manches, qué emoción, no sabes qué padre, y vengo saliendo de esta tienda. Una semana después me marca para decirme, quiero comprarme una blusa que acabo de ver. Necesito comprarme una blusa. Necesito fue la palabra, tienes razón. Necesito comprarme la blusa que acabo de ver. Y yo, no mames, pero si la semana pasada te lo acabas de gastar todo y no la necesitas, ¿no? Y esa es una parte, digamos, de la reflexión que quiero compartir, es cuando entiendes en las finanzas, ¿no? En el mundo del dinero, la diferencia entre necesito y quiero, das un salto cuántico, ¿no? En cómo estás administrando tus finanzas. Entonces, lo primero es entender entre qué de verdad necesito y qué la verdad quiero, y ambas son válidas. Solamente que hay que llegar a ellas de manera distinta. Lo que necesitas, lo necesitas y hay que sacarlo. Y el placer es un placer, o sea, es distinto. ¿Por qué no me cuentas un poco de qué haces tú en tu familia? O sea, platícame, porque a mí siempre me ha choqueado ese tema de ti, güey. Sí. Bueno, yo soy un neurótico de los tickets, lo tengo que decir. Entonces, bueno, soy un neurótico de los tickets. Reviso centavo por centavo los gastos de la casa, de la familia y demás. Pero sí hago algunas prácticas que quiero compartir que creo que son muy válidas y que hacen mucho sentido. Lo primero es que, uno, sé a dónde se va mi dinero. Y está bien, si no quieren ser neuróticos de revisar ticket por ticket, ok, lo entiendo, no tienen que estar tan mal psicológicamente como yo, pero sí tienes que saber a dónde se va la lana. Esa es la primera. Y entonces en la casa está la reunión, le llamamos el board meeting de la casa. Y entonces nos sentamos mi esposa y yo a revisar las cuentas todos los meses. Esa es una, güey, ¿no? De acuerdo. ¿Tus hijos
Sí. Edades, platícanos un poco del tema. Tengo 2 hijos, uno de 5 y uno de 1 año y poquito más. Primera, nos reunimos a hablar de dinero. Hay una reunión mensual en donde nos sentamos a ver qué pasó con el dinero, qué está pasando con el dinero, qué tan cerca o qué tan lejos vamos de el ahorro para ir a Disney, de las vacaciones, Entonces, todo el mundo es consciente de lo que está pasando con el dinero. Segunda regla, todos tenemos sueldo dentro del sueldo. Y esa es la que decía yo que de pronto es hiper polémica. Pero, claro, llega la lana de la familia al banco y es de todos. Y ahí todo el mundo tiene asignado su dinero, su sueldo interno, para hacer lo que quiera. Y nadie cuestiona. Y eso aplica para el de 1 año también. Y entonces todo el mundo tiene su quincena, ¿no? Obviamente el chiquito de 1 año no necesariamente está tomando la decisión, pero queremos que desde ahorita se acostumbre. Entonces cada 15 días les doy a ambos, ¿no? Intento darles en billetes chiquitos y les enseño a que separen para ahorrar e invertir, para gastar, para ayudar a otros, ¿no? Para comprar los regalos de Navidad. Cualquiera que sean los buckets, vamos a llamarle así, todos participamos en la dinámica de los buckets. Buenísimo. Entonces, uno, le dedicas tiempo con la familia a hablar de dinero y te sientas a hablar del tema. Sí, es una conversación que yo no entiendo. Pareciera que estuvieran hablando de algo tan grave, pero sí, uno. Segundo, creas un hábito. Crear el hábito de la separar. Separación. No importa si estás hablando del ingreso, del gasto, del ahorro, de la inversión. Cada uno de estos buckets lo vas separando. Totalmente. Primero lo separamos. La tercera regla es, intentamos que lo que corresponde al gasto común, ¿no? Por eso digo que lo importante de reunirse a entender, sea siempre una decisión de todos. Insisto, ¿no? El chiquito todavía no participa de la decisión, pero sí, claro, o sea, hablamos y decimos, bueno, ¿vamos a salir a restaurantes el fin de semana? Sí, ok. ¿No? Oye, yo prefiero que no salgamos porque mejor la siguiente semana nos podemos llevar a los niños al parque X o al parque Y, ok. Y entonces, decisiones consensuadas, vamos a llamarle. Perdón que me esté riendo, pero me estoy acordando. Me estoy acordando de tu papá, que además admiro de una forma espectacular. Es un tipazo. Gracias. Es el Danny DeVito, digamos, de mi época. Y yo me acuerdo que te decía, ¿no? O más bien tú le decías a él cuando estábamos chavos y nos veíamos en Cuernavaca. Me decías, puta, ahí viene el rey de las mitades. Es el rey de las mitades. Eso. ¿Qué es eso para un chavito que tiene 8 años? Sí, ya no lo es, gracias a Dios, porque ya no dependo de él económicamente. Pero sí, mi papá era el rey de las mitades. Y ahora lo aplico yo y creo que es es un gran aprendizaje para mi vida. Entonces, en términos financieros. Cuando tomas la decisión, ¿no? O sea, 1 es te reúnes, 2 es separas las cajas, 3... Todos llegan a un acuerdo de qué es lo que van a hacer. Sí. Y ahora que después en ese cuarto paso es, ¿qué le enseñas y cómo le enseñas a tus hijos? Sí, eso, justo de ahí viene la idea y por eso te acordaste de mi papá y de que era el rey de las mitades, ¿no? Pero mi papá era el rey de las mitades porque aplicaba esa regla. Cualquier cosa que los niños nos piden, y no cualquier cosa, o sea, no exageren, pónganle cierto calibre a lo que estoy diciendo, pero cuando los niños quieren algo, hacemos mucho el ejercicio de decirle, listo, yo te pongo la mitad. Y yo pongo la mitad de lo que sea, la mitad del juguete, la mitad de ir a comprarse X playera que le gustó, porque el grande ya empezó con Spider-Man y todos sus amigos, entonces, bueno, pues quiere la playera de Spider-Man o el disfraz de no sé qué, etc. Entonces, yo te pongo la mitad, pon la otra mitad tú con lo que tú tienes. Entonces les enseñamos a tener el hábito de guardar el dinero, de ahorrarlo, de invertirlo. Obviamente el que les invierte el dinero soy yo, pero les enseñamos que el dinero se separa, se toma la decisión consensuada y cada quien puede gastar en lo que quiera. Si no te alcanza, ¿no? A mis hijos, si no les alcanza, porque claramente no les doy tanto, cuando ellos me piden algo, yo ahora soy el nuevo rey de las mitades, ¿no? Y entonces les digo, perfecto, yo pongo la mitad, saca de tu alcancía ¿no? O sacamos de tus ahorros la otra mitad. ¿Y qué pasa cuando Eli llega y te dice, güey, me quedan
$50 para el súper. ¿Qué hago? Tengo que comprar el súper de la semana. Esa me encanta. Bueno, el súper es duro, ¿no? Porque pues igual tenemos que comer, güey. No usaría el ejemplo con el súper. Venga, pero alguna otra usaría el cosa. ejemplo con, se me acabó la lana, por ejemplo, que quería utilizar para salir, ¿no? Y pues sí, ahí es duro. Pues no salimos. No salimos. Se acabó el presupuesto del mes. Y pues diviértanse en casa y saquen los juegos de mesa y párense de cabeza, invéntense algo, pero si se acabó el dinero, pues se acabó el dinero. A mí hay una anécdota que me encanta, ¿no? Cuando llega mi mujer y me dice, oye, es que ya no pasa la tarjeta. Pues, güey. Y pues ya no Pues pasa, ya te la cabrón, pues gastaste, ya se gastó todo, ¿no? No hay absolutamente nada que hacer. No es como que pueda yo sacar de otro... Sí. de otro de los buckets que hablábamos y ponerle más lana. Si se acabó el crédito, se acabó el crédito para ese mes. Ese es uno de los límites más importantes que tienes que entender. Total. Y justo creo que tiene por ahí. Es durísimo, ¿no? Porque, bueno, claro, con la comida es difícil, ¿no? Pues, se acabó el dinero para el supermercado, pues no le puedo decir, pues ya no coman, ¿no? Pues ni modo, güey. Buscamos cómo lo resolvemos. Pero sí, o sea, eso es muy importante de cuando hablábamos de separa la lana. Separas la lana y entonces cada bucket, ¿no? Cada cubetita está destinada para algo. Y si ese algo, ¿no? Se acabó, pues se acabó. Entonces, si se te acabó el dinero para irte de antro, ¿no? Porque seguramente va a haber gente un poco más joven que Jorge, viendo el podcast, no, que yo, ¿no? Viendo el podcast, pues sí, güey, se te acabó la lana del antro, pues se te acabó la lana del antro, güey. Vas a tener que ir al antro hasta el siguiente mes, punto. O sea, no, así funciona, ¿no? Y te ayuda a medir. Lo que te decía de los niños me importa, ¿no? Me importa mucho porque quiero que ellos entiendan que todo en la vida les va a costar a ellos algo. Y eso creo que se aprende desde ahorita. Y les va a costar o dinero o esfuerzo. Y normalmente las dos, güey. Sí. Todo en la vida cuesta dinero o esfuerzo. Y la gran mayoría de las veces cuesta ambas. Y además, justo lo que hablas es buenísimo. Yo tengo una historia que a mí me encanta y que recuerdo a full con mi papá. Mi papá lo adoro, espectacular de toda mi alma. Mi padre me ha enseñado muchísimas cosas. Pero hubo un tema financiero que a mí me choqueó. En mi primera entrevista de trabajo, yo fui con mi papá y le dije, pa, necesito un traje para ir a mi entrevista. No tengo cómo vestirme Sí, para y la quiero entrevista una de buena trabajo, entrevista, güey. quiero ir bien vestido. Y me dijo, ¿y tus domingos? Y yo, pues ya me los gasté. Y le digo, bueno, pero me puedes comprar un traje para ir a mi primera chamba, a primera entrevista, ¿no? De ahí, seguro, si la consigo, te lo pago. Me dijo, no tengo dinero para eso. Hazle como puedas. Y ese fue el shock más importante de mi vida en la parte financiera. Uno, porque me enseñó que uno es mi responsabilidad administrar mi dinero, no es responsabilidad de nadie más. Dos, siempre vas a tener oportunidades para gastártelo, pero Total. tienes que saber en qué te lo gastas. Tres, tienes que invertir para poderte dar esos lujos y esos placeres y crecer patrimonialmente. Sí. Cuatro, si no quieres que te limiten, vuélvete un máster en invertir y un máster en hacer dinero. Sí, claro. Si no quieres que te digan hasta acá llegó, pues aprende a hacerlo tú, güey, y hazlo tú hasta donde tú quieras. Y de ahí justo vienen como los dos temas de cómo pasas en las fases de ser un administrador. Después le vamos a entrar al tema en otro podcast, porque hay muchas formas de administrar tu dinero. Ya lo hablamos y lo dijimos, pero creo que es uno de los temas que vale con muchísimo la pena poner y hablar del tema. Yo quiero platicarles también de un tema que es, Pepe, como ven, habla de ejemplos muy prácticos, ¿no? Como qué hice en casa, cómo lo hago, qué le dije a mi hijo. Y yo soy, la neta, yo soy un poco más de hueva, yo soy medio nerd, yo soy financiero y me gusta irme... Nerd y medio, güey, la verdad. Sí, bueno, y además me decían nerd, el gordo Bauer, entonces le raya decirme que yo era el nerd gordo. Era y el sí, gordo Bauer, era. o sea, él era un gordo, era nerd y gordo. Sí, que era la peor combinación para ese momento. Ya. Pero bueno, algo bueno saqué de eso. Yo orgullosamente puedo decir, la productora es testigo justo de lo que estoy hablando. Ahora es fit y millonario. Sí, No tanto, millonario. pero bueno, estoy haciendo mis intentos. Para mí lo más importante en este tema es que, y después le vamos a entrar, y quiero ver si me puedo explicar, y me gustaría concluir el podcast con esto. Y si no Buenísimo. me explico, interrúmpeme.
cuando uno habla del tema dinero, tiene que hablar de varias dimensiones. Y está de hueva hablarlo de esa forma, ¿no? Como que no te explicas qué es una dimensión en el dinero, pero es lo más importante. Porque no es lo mismo hablar de mi ingreso, mi ahorro, mi gasto y mi inversión en plano, Claro, que hablar de un ciclo de acuerdo. donde te llega el ingreso, generas ahorro, pero en ese ahorro vas a generar distintas dimensiones de ahorro, distintas cajas. De acuerdo. Tienes gastos, tienes dimensiones, haces tus buckets de gastos y después inviertes. Y donde inviertes también tienes dimensiones. Total. Y el problema es que todos vemos educación financiera y todo el mundo decimos, perfecto, pues mi tarea es, ok, listo, me entra lana, ahorro un pedazo, me gasto otro pedazo, invierto lo que me quedó. Pero si lo que te quedó lo inviertes mal, no sales en ningún momento y regresas al ciclo. Sí, y entonces vuelves a empezar. Exacto. Entonces, algo súper importante que es difícil de explicarle a la familia, pero que al menos puedes platicar con tu mujer y puedes, ¿no?, como llevar en casa, o si no tienes esposa o tienes novio o novia, es un tema que creo que se debe de hablar abiertamente. Hay tantos tabús en el tema familiar de lo que yo gano es para mí, lo que tú ganas es para ti, y se hace un desmadre en la casa, ¿no? Y hay un montón de recursos, además. O sea, sí. Ya tampoco estamos como en la época de la abuelita, ¿no? O sea, ya hay apps, ahí en algún otro episodio les iré mencionando de varias, pero, puta, hay apps de finanzas Sí, que personales. te hacen absolutamente todo, Hay ¿no? apps ahora ya con AI, puta, el RoboAdvisor, el no sé qué. Hay cientos de recursos para hacerlo. El tema es que hay que romper el tabú. Correcto. O sea, hay que atreverse. ¿Cómo enfrentamos la verdadera razón del por qué las cosas no están saliendo? Si no nos sentamos y somos 100% claros en nuestras finanzas y 100% claros y abiertos, no hay forma de llegar a un buen objetivo. Sí, sin duda. Así es que, nada, les agradezco que han estado con nosotros por acá. Nuevamente, Buenísimo. Pepe, un gustazo. Nos está quedando cada vez mejor. Creo que vamos jalando bien. No sé a qué la número de producción, episodio va a ser increíble. este, pero este ya está, ya está quedando más Este jaló chingón. poca madre. ¿Sí? Me gusta. ¿Todos los de producción están de acuerdo? Sí, todos están de acuerdo. Aprendí. Buenísimo. Bueno, Venga, bueno, nos vemos en la el próxima. siguiente.